Tu palabra, Señor, lo que quieres revelarnos a cada uno de nosotros para fortalecer nuestro espíritu y nuestro caminar. Te pido, Padre, que tu siervo, Señor, sea ungido por el Espíritu Santo, que quites toda vanagloria mía, Señor, y que únicamente salgan palabras de edificación para construir y para edificar la vida de todos nosotros, Señor, porque sé que tu Espíritu está aquí, está en nosotros y está preparando nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para ver tus grandezas y ver todo aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te doy gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Por qué pedí que los jóvenes que estuviesen se quedaran aquí? Dios me ha estado hablando durante varias semanas ya, yo creo que en meses, pero agudizó mi oído en estas últimas semanas de decirme algo. ¿La iglesia realmente me teme? Porque yo veo una iglesia únicamente como una iglesia que viene solamente para vernos, pero no para buscarme a mí. Y cuando me pregunta eso el Señor, a mí me duele profundamente en mi corazón. Porque una cosa es tener temor y otra cosa es tener miedo. La definición según el diccionario dice que el miedo supuestamente te paraliza, porque ya te metiste, no supiste en qué momento, y ya cuando estás en el problema, en medio de él, viene el miedo. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Y la definición de temor es limitar. Fíjate la diferencia. El miedo te paraliza, el temor te limita. Y cuando Dios dice ten temor de mí, es porque Él quiere que tengas límites. Él te está invitando a que tú veas anticipadamente lo que tu vista y tu sentido no te permite ver, porque somos tan arrojados. Y cuando ya estamos metidos en el problemón y ahora nos empezamos a tronar los dedos, ¿cómo le voy a salir? ¿Cómo voy a salir de este problemón que me estoy? Pero cuando estamos en Cristo y tenemos temor de Dios, Él nos hace ver el panorama y nos limita. Ahí no puedo ir, ahí no debo estar, eso no debo de decir, esto no debo de actuar. ¿Por qué? Porque ese es el temor de Dios. Pero cuando Dios no está en nosotros, no hay límites. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí. Cuando Dios, yo no le digo que vaya conmigo, cada metida de pata que me avienta. De veras. Y ya cuando estoy con el problemón, digo, ¿cómo le voy a hacer? Y esto me hace ver que realmente en estos tiempos, que cada vez vemos que está más cerca la venida de Cristo Jesús, que está más pronta en llegar, corremos rápidamente a impedir a escuchar la palabra de Dios. No estamos en la casa de papá. No estamos en la casa de papá. Y no estoy hablando literalmente aquí en el templo, sino tú todos los días sales y Dios va contigo. Permanentemente está contigo. Él va delante de ti, va rompiendo cualquier obstáculo y te hace ver antes lo que puede acontecer, y eso limita que caigas tal vez en algo que después venga el miedo.
Dice la palabra de Dios quisiera que fuéramos todos a Proverbios 8:13. Y quiero que lo leamos todos juntos, porque es muy importante que edifiquemos nuestra vida en la palabra temor de Dios. El temor en Dios no es tenerle miedo. El temor de Dios te está invitando a que limites lo que Él quiere que tú veas. Y dice Proverbios 8:13, si quieres leerlo junto conmigo, por favor, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjate nada más todo lo que envuelve el temor a Jehová. No quiero que levantes la mano en lo que voy a decir, porque no quiero que te exhibas, porque yo me exhibí solito. Todo lo que estamos viendo aquí, ¿en algo te identifica? No levantes la mano, por favor, no la levantes, por favor. ¿Sí? Porque es una comunión entre tú y Dios, nada más. De veras, a veces, y lo voy a decir con mucho respeto, en ocasiones es bueno platicar con algún hermano de nuestros problemas. Es bueno edificar, reconstruir nuestra vida a través de algún consejo de alguno de nuestros hermanos. Pero tristemente en ocasiones damos armas para que el problema se haga mayor, porque tal vez a quien yo le confié no estaba maduramente suficiente espiritual, y en lugar de edificarme, me destruí. Por eso el único consejo real con quien realmente puedes confiar es con Dios. ¿Tú le confías todo a Él? Sí, porque Él ya lo sabe. O sea, perdóname, no hay nada que le podamos ocultar. Él todo lo sabe. Pero cuando tú lo reconoces, Dios se agrada porque dice: mi hijo está creciendo espiritualmente, está llevándose al siguiente nivel. Por eso está aborreciendo el mal, la soberbia, la arrogancia. Ya no va por el mal camino. De su boca ya no hay perversidad. Ya no aborrece. Y esos son los frutos del Espíritu que más adelante vamos a ver. Pero yo te voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio. Déjame ver si me sale como yo espero. Yo creo que sí, porque voy a entrar en un detalle muy especial. Quiero que pongas atención en este video. No sé si traiga audio, pero quiero que lo veamos. ¿Por qué te puse ese video? En la actualidad, todos estamos siendo adoctrinados. Me doy cuenta que cada vez que nuestras autoridades ponen un nuevo concepto en las redes,
y es para intimidarnos, para meternos miedo, no temor. Y cada vez que ellos ponen un hasta aquí, el pueblo empezamos así como las pulgas. Yo no sabía eso. Yo sabía que las pulgas eran naturalmente saltarinas, y de repente dicen que llegan a lograr saltar hasta metros a pesar de la pequeñez de su tamaño. Pero cuando hablaban de las pulgas amaestradas, yo no creía que sabía que se podían amaestrar. Y cuando vi este video dije, así somos nosotros. Y me voy a enfocar a un punto, porque me sorprendió mucho algo que vi en estas semanas pasadas. Alguien conoció a Madeleine Murray. ¿Alguien oyó hablar de ella? Madeleine Murray. En los años 60, esta fue una mujer, la mujer más odiada del mundo. ¿Por qué te imaginarás? Ella, con su activismo, logró que quitaran en las escuelas de los Estados Unidos la Biblia. Logró con sus movimientos ateicos que ya no se orara en los salones, que ya no tuvieran temor de Dios los niños, que no crecieran con una enseñanza adecuada. Y ahora tú ves las consecuencias de lo que sucede en Estados Unidos, donde tienen las armas a la mano y que pueden hacer barbaridades. Ya no tienen límite. La edad de un joven estadounidense que entra a la high school, que es secundaria, ya es ilimitada su forma de vida. Y esa mujer tuvo el arrojo de cambiar las leyes de los Estados Unidos para que eso sucediera, y las consecuencias hasta hoy se siguen viviendo. Ahora salen las autoridades que ya no hay géneros, que ya no hay niños ni niñas, simplemente son seres humanos, y desde que pequeñitos pueden tomar la decisión de lo que quieren hacer. ¿En qué cabeza cabe? Pero lo que quiero entender con esto es que ellos no tienen temor de Dios. Pero esto no te debe de asustar, ni tampoco darnos golpes de pecho, ni rasgarnos las vestiduras, porque estamos viendo eso. Esto está dicho en la palabra que va a suceder, y se va a poner peor todavía. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como comunidad en Cristo? ¿Cuál ha sido nuestro accionar en la calle? ¿Seguimos comportándonos como en el mundo nos ha invitado a ser, como ellos son? ¿Seguimos haciendo las maldades que el mundo te invita a hacer y sigues participando? ¿En qué momento vas a tener temor de Dios y decir, basta ya? Ya no quiero hacer lo que el mundo me está invitando, porque eso me nos va a llevar a una destrucción total de una sociedad en Cristo Jesús. Agradezco a mi Padre Celestial que se ha tardado, su ira se ha contenido para ya venir. Está esperando aún que algunos tomemos el temor de Dios y digamos no, basta a ese adoctrinamiento que el mundo nos está llevando, porque tú y yo ya vemos algo así tan natural. Tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero yo creo que cada una de nuestras familias estamos pasando por una situación muy particular, donde tú sabes que hay algo que no está bien en la familia, y en ocasiones tratas de poner un hasta aquí, pero no puedes, porque el amor nos sobrepasa a nosotros. El amor que tenemos por nuestros hijos nos limita para decirles, hey, alto,
ya no más. Y permitimos que caminamos. Cuando estaba viendo la historia de esta señora Murray, era increíble cómo su grado de desobediencia en su casa era total, que a sus padres los maltrataba. Y vivían dentro de su casa y dependían de lo que su papá daba. Y comía lo que su papá le daba. Y estaba dentro de su hogar. Tenía hijos que habían tenido con diferentes personas y aún así seguía viviendo en su casa. Pero el amor de los padres, decían, es que ¿qué hacen ella después? Y ella se atrevió a abrir una sociedad que se llama Ateos Americanos Unidos, que es una asociación impresionante y que está patrocinada por muchos poderosos. ¿Por qué crees? Porque quieren destruir a los hijos de Dios. Y han intentado en diferentes generaciones, en diferentes épocas, hacerlo, pero pues, se ponen contra el Todopoderoso. Lo logran tal vez en forma individual, cuando yo desisto de buscar a Dios, cuando yo dejo de ir a la casa de Dios, cuando yo dejo de leer la palabra de Dios, cuando yo dejo de oír la palabra de Dios. En ese momento están teniendo victoria sobre nosotros. Porque es cuando tú permites que te sobrepase el temor a Dios, cuidado. Quiere decir que no te está importando tu vida ni tu descendencia. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que el mundo te está invitando a hacer. Ayer, mientras veníamos en el camino, me encuentro con una historia que me pareció muy interesante. En el año de 1600, entre 1500 y 1600 de este siglo, de este milenio pasado, se encontraron que existe un demonio llamado Titibulus. Un demonio llamado Titibulus. ¿Qué hace ese demonio Titibulus? Hace que te equivoques en errores ortográficos. Hey, no te asustes, yo también tengo mal errores ortográficos. Tengo Titibulus conmigo, te lo puedo asegurar. Son errores míos porque yo me equivoco porque no sé escribir. Esa es otra historia. Pero hablan de que en el año 1600 la Iglesia Católica autorizó una Biblia que después fue destruida y tirada, pero durante más de 50 años esa Biblia circuló con un error muy particular. En los 10 mandamientos decía en el 7º, no adulterarás, pero se les olvidó ponerle no. ¿Qué te imaginarás que sucedió? Pues todos dicen, aquí dice, adulterarás, y está dicho en la Biblia. Con esto, aunque nos dé risa, porque realmente nos da risa, y no miedo, sino temor, es que realmente nos vamos con lo que la corriente del mundo nos dice. ¿Cómo es posible que con un Dios poderoso que conocemos, pero que ignoramos su palabra porque no la escudriñamos, no la leemos, no tenemos conocimiento de ella, resulta que creemos lo que dicen y que escribieron otros? Entonces, ahora con las redes sociales nos escriben cada barbaridad y decimos y aseguramos, es que ahí dijeron. Pero te recuerdo, existe el demonio Titibulus. ¿Y cuál es el objetivo? Distraer, poner error en el corazón de los que buscan de Dios para decir, no, lo dijo fulano de tal y él es un gran predicador de la palabra y así lo dijo. Te aseguro que Titibulus tal vez ese momento tomó su voz
y cambió y distorsionó la palabra. Hace poco escuchaba yo a un cantante muy importante de la iglesia, de la música cristiana, a Marcos Barrientos, en una conferencia, donde él decía: me doy cuenta que sin querer caímos en la voracidad del mundo y la música cristiana ya no es tan cristiana. ¿Por qué? Porque la tomó la industria para hacerla emocional más que espiritual. Y pensé en mi adentro, ¿en dónde está el temor de Dios? ¿Por qué permitimos que el mundo sí llene las redes sociales, la música secular, con palabras malsonantes, erróneas, de grandes problemas, y la gente lo admite? Como un tal por ahí, Pluma, y tiene más de 15 millones de seguidores. ¿Por qué? Porque dice palabras malsonantes, cosas mal dichas. Y cuando estaba hablando esto Marcos Barrientos, digo, no importa, Marcos, pensaba en mi adentro, necesitamos llenar las redes sociales y música cristiana, que cuando tú la lees, aunque sea emocional, estás transmitiendo palabra de vida. Pero dejamos que el mundo nos llene y empezamos a impedir que los que están intentando hacer algo, los empezamos a criticar entre nosotros mismos como iglesia. Y eso es una exhortación. Cuando tú veas a uno de tus hermanos estar haciendo algo indebido, acércate a él, ámalo primero, no lo critiques, ora por él, escúchalo si es necesario, pero no caigas en la confrontación, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo: separar familias, separar iglesias, romper cosas que el mundo está hasta ahorita logrando su objetivo. Mas para con Dios, Él sabe que el tiempo va a venir pronto. Pero aquí es donde debemos de tener temor nosotros. ¿Estaremos incluidos? Cuando venga Jesucristo en esta segunda venida, ¿estarás incluido? Porque muchos van a ir a tocar la puerta y preguntar: Señor, yo hablé en tu nombre, yo prediqué tu palabra, yo fui, hice. Y Él va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque seguiste la corriente del mundo y no lo que Dios te está diciendo en la palabra. Y cuando yo escuché a esa mujer Murray, dije: ¿cuánta gente está actualmente adoctrinando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos? ¿Por qué no están en la casa de Dios? ¿Por qué están prefiriendo vivir una vida secular de perdición y tal vez de muerte y no estar en la casa de papá, escuchando cosas que edificarán su vida, su espíritu, para el futuro que Él tiene preparado? ¿Qué está sucediendo? Por eso yo te invito a decir: yo sé que estamos pasando por una situación no era cómoda en la casa. Tú volteas a un lado de tu silla y ves ausencias. No están las personas que tú amas y que tienes buen corazón sobre ellas. ¿Qué estará pasando en la vida de ellos? No lo sé. Y tampoco quiero saberlo para criticar, sino yo quiero invitarte a que nos levantemos para orar por ellos. Que puedas levantar clamor a Dios para que tome el control de lo que está pasando en ese lugar, para que ellos puedan ser levantados, edificados y vueltos a poner otra vez aquí en casa. No es posible que nosotros podamos continuar viviendo esta vida sin estar en una solución. Y voy a ir a la palabra de Dios. Quiero que te vayas por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2.
del verso 1 al verso 5. Porque cada vez que alguien viene y te habla de la palabra de Dios, no importa dónde estés, no importa quién sea, Dios envía un mensajero. A través de una predicación que te encontraste en el YouTube, o tal vez en el camino que alguien estaba hablando con otra persona y estaba hablando de la palabra de Dios, o de repente te pusieron una palabra que te mandaron en el blog de tu correo o en el lugar, pero lo dejamos pasar, no le ponemos atención, no lo leemos y no lo escudriñamos porque dices tú, es que esto no me interesa, quiero ver qué está pasando ahorita, qué de mal hay afuera, qué maldad estoy viendo. Y mira lo que dice Pablo aquí en la primera de Corintios 2, del verso 1 al verso 5, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui en excelencia de palabra o de sabiduría. Dice el 2, pues me puse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo, que ya esté crucificado. El 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con la palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Pablo llegó a Corintios sabiendo lo que estaba aconteciendo en ese pueblo y les decía: yo vengo con toda humildad, no con mi sabiduría, sino con el poder de Dios. Mas así no lo escuchaban. Y eso fue hace más de casi 2000 años. ¿Se te hace conocido ahorita? Cuando estás en alguna reunión y que de repente el Señor te pone una palabra para compartírsela a alguien y apenas abres tu boca para compartirte, dice: hey, no te quiero escuchar. De Dios yo no quiero saber nada. Ah, pero cuando vienen los problemas, Diosito, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado solo? Porque así somos hipócritas. Como dicen los refranes, no ves la tempestad, no te digas. ¿Sí? ¿Se vuelve a poner? Sí. Por alguna razón se dio. Vamos a verlo otra vez. Ponle atención. ¿Será posible que realmente las pulgas puedan ser amaestradas? Lo estás viendo y sí es cierto. Sí es posible. Déjame seguir aquí con la palabra, porque si no me voy a perder yo solo. Permíteme. Cuando estás hablando de lo que es la palabra de Dios, mucha gente tal vez no te quiere escuchar. Pero tal vez no tengas que hablar. Tal vez no tengas que decir nada. Porque los dones del Espíritu, eso sí se nota. Y los frutos del Espíritu se notan aún más. Los dones, como lo sabemos, déjame leerlo aquí porque soy un poquito que se me queden, a veces batallo para que se me queden. Los dones del Espíritu es fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Esos son los dones del Espíritu. Tal vez alguno de aquí ya lo tiene. Dios le ha dado la oportunidad de saber discernir la palabra de Dios. Has podido tener la oportunidad de ver cuando algo está por acontecer.
Tal vez el Señor te ha permitido hablar en lenguas angelicales. Tal vez Dios te ha dado la fe y has visto cómo la mano de Dios ha sucedido. Pero los frutos, esos sí son más notables. Y los frutos dicen que es amor. ¿Tenemos amor? ¿Seguros que tenemos amor? Así como les dije hace rato, no levanten la mano porque a lo mejor algunos nos vamos a... ¿Realmente hay amor? Entonces, ¿por qué te peleas con tu esposo? ¿Por qué constantemente estás llevando la contradicción a tu esposa? ¿Por qué constantemente estás en contienda con tu hermano, con tus padres? Si realmente el fruto del Espíritu estuviera aquí en el amor todo lo soporta, todo lo soporta. Entonces, si queremos que sea notable en nosotros, ellos tienen que ver que el amor de Cristo está en ti. Que cuando caminas, la gente dice, qué bien se siente platicar contigo. Qué bien se siente estar en el lugar donde está esta familia. Qué bien se siente cuando estoy en este lugar, porque se siente la presencia de Dios a través del amor. Gozo. ¿Cuántos tienen gozo aquí? Amén. Amén. ¿Seguros? Ay, ya les estoy preguntando tantas cosas. Entonces, ¿por qué traes cara de limón de repente? ¿Por qué de repente el problema te gana? ¿Por qué a veces la circunstancia de tu vecino te quita el gozo? Hay una llamada de alguien que te puso de malas porque te dijo algo, te pidió prestado. Qué difícil, ¿verdad? Y lo peor es que no había con qué prestar. Y eso te preocupó más. Porque no podías ayudar, ni tú tenías tampoco. Y el gozo desapareció. Cuando estamos en Cristo, el gozo es permanente. No importa las circunstancias, decía Pablo cuando estaba ahí en la prisión, es mejor morir porque sé que estoy con Cristo. Esta tierra no me soluciona los problemas, pero Cristo sí. Paciencia. ¿Cuántos tienen de aquí paciencia? Ay, sí, oye, todos coincidimos. Se nos agota así, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que trabajar. Dice la palabra aquí: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Sí podemos, sí, Jesús nos lo enseñó. Él vivió plenamente en esta tierra. Por eso yo te pongo como ejemplo siempre. Pregúntale a Jesús, ve la palabra de Dios, ¿qué haría en tu lugar por esa circunstancia? Porque si actúas con tus propios poco entendimiento y dejando que tu temperamento te gane, seguramente te vas a equivocar. Y vas a decir una palabra que va a herir. Vas a hacer un movimiento que vas a hacer que la otra persona sea dañada. Vas a actuar de una forma que la otra persona tal vez pueda ser destruida. Entonces, yo te invito, toma el control. A ver, ¿qué haría Jesús? Escudriño la palabra y encuentro que Jesús hizo esto con tal persona. Eso es en donde tú tienes que actuar. Esos son los dones, esos son los frutos del Espíritu. Pero cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón y vemos que el Señor, como Pablo le pasó, empiezas a caminar de una forma diferente. En Isaías, vamos a Isaías, por favor, Isaías 61. Isaías 61, del 1 al 3.
Buenas nuevas de salvación para Sion. Yo creo que yo te lo había dicho. Sion somos nosotros, su pueblo, las masas, los que creen en Dios, los que están bajo la cobertura de Dios. Ese es Sion, sin límite. Pueden ser países completos, pueden ser continentes completos, puede ser el mundo completo, si creen en Dios. Ese es Sion. Y dice aquí la palabra de Dios, porque esta es profecía que Dios da. Adelante, por favor. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Sí. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere darnos a Sion. En lugar de luto, gozo. En lugar de tristeza, alegría. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué vivimos en esta tierra actualmente bajo esa situación? Jesús vino a esta tierra y lo vino a hacer para salvación de nosotros. Y si nos vamos a Lucas, por favor, vamos al libro de Lucas, en el capítulo número 4. Vamos a leer del verso 16 al verso 21. Quiero explicarte que Jesús tomó el libro de Isaías, se levantó y leyó la porción que vimos ahorita de Isaías 61, 1 y 2. Pero el que está narrando la historia aquí es Lucas. Y él va a narrarla conforme lo que él escuchó, no lo que estaba escrito. Porque ahí ha habido confusión. Mucha gente dice: entonces, ¿qué leyó Jesús? No leyó como decía en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque aquí está explicando Lucas lo que él escuchó de ese momento que se vivió. Pero ¿qué dijo el Señor? Fíjate lo importante de la parte fundamental. La venida de Cristo venía con un propósito para Sion. Lucas 4, del verso 16 al 21. Pero quiero que enfaticemos en esto. Dios se cansó de todo lo que el mundo estaba sucediendo. Vino lo de Noé, se volvió a reconstruir, llegaron los tiempos de jueces, pusieron al rey Saúl, después pusieron a David, después vino Salomón, y la tierra empezó a irse en declive, en declive. El pueblo de Israel estuvo bajo los sirios, sobre los babilónicos, sobre los medos persas, sobre los griegos y al final sobre Roma. Sujetos porque no leían la palabra de Dios, porque no comprendían la palabra de Dios. Si te suena conocido, ponte el saco. Porque todo lo que te dicen afuera es mentira cuando no te consta a ti de lo que está en la lectura bíblica. Tú tienes que leerla y escudriñarla para poder entenderla. Porque tal vez a lo mejor lo que te puedo estar diciendo yo ahorita en este momento, si tú no conoces la palabra, es mentira. Mas yo me baso en lo que dice aquí. Fíjate lo que dice ahí en la palabra de Dios. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado,
y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En el 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El 20 y el 22. Okay. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús vino y en ese momento fue revelado a Sion los planes perfectos del Padre. ¿A dónde fue? A Nazaret. ¿Quién conocía en Nazaret a Jesús? Todos. Él se crió ahí. Él vivió ahí. Espero no ofender con lo que voy a decir. Si conoce la gente tu pasado y quieres hablarles de Cristo, ¿qué sucede? Mira, ¿cómo se atreve a hablarme de Dios si cómo vivía antes? Y a pesar de que Jesús vivió totalmente en limpieza, sin pecado, siempre buscaba la forma de verle caer y de inventarle cosas al Señor. Pero me dejé reservado leerte lo que dice el 22. Y todo daba buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de la boca, y decían: ¿no este es el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que se ha dicho en Capernaum, hasta también aquí en la tierra. Y el 24, ya añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Los refranes que sabemos: nadie es profeta en su propia tierra. Jesús lo declaró, porque no todos estaban prestos para saber la libertad que el Padre había enviado a través de Jesús. Esta palabra no es para todos, mas todos somos creación de Dios, sí, pero no a todos nos ha dado entendimiento. Por eso a veces vemos afuera, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, gente que está perdida por completo. Y cuando le hablas de una palabra cuán sencilla es de quién es Jesús, ellos dudan porque no saben y no conocen de él. Han oído hablar de él, han tenido tal vez alguna información, pero no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque tal vez jamás alguien les ha hablado de él. Y aquí te pregunto: ¿dónde está tu tarea? Si Dios está en ti y los dones del Espíritu están pensando a manifestarte a ti, ¿qué te falta para hablarle a los demás de lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Dónde está ese temor a Dios? Donde te pone límite para no ir a las carnes asadas, donde hay esas bebidas que te ponen muy alegre y que no puedes rechazarlas. Pero cuando te dicen: va a haber una campaña en tal parte, vamos a ir a predicar el evangelio a tal iglesia, vamos a ir al hospital a darle comida, estoy muy ocupado, es que me salió, no sé, un imprevisto. No tienes temor de Dios. Perdón, te lo tengo que decir así con exhortación.
no tienes temor de Dios. Porque primero debe estar Dios y después tu familia. Porque si tú crees en Dios y confías en Él se va a encargar de ministrar a tu familia. Él va a tener cuidado que a tu familia no le falte nada, no les pase nada, porque tú estás haciendo la obra que Él te está invitando a hacer. Primera de Corintios 1. Ya estamos por terminar. Pero yo quiero decirte algo. La gente piensa que estamos locos. En lo particular, algunos se atreven no a decírmelo, nada más me miran y se ríen, porque saben la pasión que tengo por mi Dios. Y aunque, gracias a Dios, mi familia y yo participamos de todos los eventos que nos hacen el favor de invitarnos, no limitamos el ir a un lugar, no importa que ellos estén con sus aguas alegres, ahí estamos también nosotros, porque Dios tiene que ser manifestado ahí. ¿Con qué? Con tu obediencia a Dios. Yo estoy aquí, mas no me contamino. Yo hago aquí, mas no participo. Al contrario, quiero que veas cómo Dios ha hecho en mí un cambio radical. Aquel que conociste, al que ahora soy en Cristo Jesús. Y eso son los dones del Espíritu. Son los frutos del Espíritu. Dice 1 Corintios 1, del 18 al 20, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Me voy a parar aquí. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo? Los grandes sabios, los grandes pensadores, los que están puestos ahorita sobre las autoridades, donde están escribiendo los nuevos libros, por ejemplo, voy a hablar de nuestro México. ¿Tienen conocimiento? Lo tienen. Son gente preparada, pero ¿por qué fueron llenos de ese demonio Itibulus? Donde hicieron cambiar las palabras por otras y pusieron maldad en las palabras de cada palabra que viene en los textos actuales de las escuelas. ¿Quién lo permitió? Dice que Dios está permitiendo que esto suceda, porque te está diciendo: los tiempos ya están cerca. Y si no lo quieres entender, entiéndelo por tu bien y por tu descendencia, porque tú no estás actuando como Dios quiere que actúes. Estás dejándote llevar por las corrientes del mundo, así como las pulgas, las vistas maestradas. A veces así nos vemos nosotros. Dios está diciendo: salte de ahí, búscame a mí. No, porque la sociedad dice que así lo tenemos que hacer. La doctrina fulana me está diciendo, la iglesia fulana de tal mes. No, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? En esa tenemos que estar. Dice el 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Está sucediendo en estos momentos. Está pasando en estos momentos. Porque la palabra de Dios para muchos es locura, pero no para los entendidos en Cristo. Porque Dios nos está abriendo el panorama de saber qué es lo que tenemos que hacer. Dice el 21: pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, cuando alguien viene y te predica el evangelio, créele.
Pero viene un loco que te quiere llevar como una corriente diferente y a él sí lo sigues, pero el que te habló de Cristo no le da seguimiento. ¿Por qué? Porque tu entendimiento está entenebrecido, tu conocimiento está mal. ¿Qué dice aquí el 20? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entender, Jesús vino a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvación de nosotros. No hay otra fórmula, esa es la única. Porque Él amó nuestras vidas para que nosotros tuviéramos totalmente libertad. Dice aquí, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poderoso de Dios y sabiduría de Dios. Con esto termino. El Señor me está hablando mucho de que realmente la iglesia no está siendo temerosa de Dios. Somos frágiles para llevarnos por corrientes y nos desvían de la atención perfecta que es buscar a Dios. Y no con esto quiero decirte que porque no vengas a la iglesia, esta es añadidura. El venir a la casa y reunirnos todos es el gusto que el Señor ha puesto en tu corazón para poder estar junto con otros hermanos que creen lo mismo que tú crees, que sirven a un Dios todopoderoso y que nos permite estar en un lugar donde podamos estar todos juntos. No, el Señor lo que quiere es que todos los días de tu vida tengas temor de Dios. Cuando te levantes, antes de actuar en tu propia sabiduría, le digas al Señor, dame de tu sabiduría, ¿qué tengo que hablar hoy? No actúes en tu propio pensar, porque eso va a traer quebranto a tu vida y a los que te entornan. El miedo te paraliza, el temor te limita. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando conocemos de Dios, sabemos que no debemos de hacer aquello que ya sabemos que no está bien. Nadie te lo tiene que impedir, es más, ya no es necesario que te lo diga. Tú sabes que si haces esto, te va a pasar esto. Ya no es necesario porque lo sabes, porque tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes temor de Dios. Ponte de pie, por favor. La sabiduría y la enseñanza. Estoy buscando una que está en Samuel. Primera de Samuel 12:24. Dice: solamente teme a Jehová y sírvele de verdad con todo vuestro corazón, pues considerará cuán grandes cosas ha hecho en vosotros. Vamos, tu convicción de servirle a Dios tiene que ser natural. El temor a Dios debe ser natural, porque Él se está encargando de tu familia. Él se está encargando de tu provisión. Él se está encargando de tu vestido. Él se está encargando de tu techo. Él se está encargando de todo lo que tú tienes necesidad, porque tienes temor de Él. No miedo, temor. Y eso limita. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has dado. Sé, Señor, que hoy todos salimos edificados de este lugar, Señor. Sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre edifica, construye y hace sólidos nuestro pensar en que estamos en el camino correcto que eres tú, Señor. Permítenos, Padre, si así te place a ti, poner en nosotros carbón encendido en nuestra boca, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
a darle las buenas nuevas de tu palabra, de tu salvación a toda criatura, Señor. Te pedimos, Padre, que fortalezca los pies de aquel que tiene que caminar para ir y predicar tu evangelio, e ir a esas distancias, a esos lugares. Da gracia a todo aquel que ha tomado en sí el decir: yo voy, Señor, mándame a ese hospital, mándame a esa cárcel, mándame a esa casa que está enlutada, Señor, mándame a ese lugar donde está postrado alguien y que está perdiendo la vida, Señor. Pero tú eres esa vida que puede ser de abundancia en la vida de esas personas que están quebrantadas, que están atrapadas en un lugar. Pero tú pídelo de tu corazón y el Señor lo hará. Señor, llévanos con bien a nuestro hogar. Permite, Padre, que nuestro corazón, nuestro espíritu siempre estén gozosos delante de tu presencia. Que esos dones del Espíritu estén sobre cada uno de los que estamos aquí. Que esos frutos del Espíritu empiecen a crecer en nosotros y que nos permita tener esa paciencia, Señor, esa mansedumbre, esa templanza que necesitamos para poder sobrevivir en esta tierra, y que sobreabunde en nosotros en tu gozo, y que pueda ser mayor nuestro amor por nuestro prójimo, porque Jesús, eso fue lo que nos enseñó, es amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el principal propósito de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias por compartirnos, Señor. Gracias por llenar nuestras vidas. Bendice a todas las familias representadas aquí, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas y permite, Señor, que tu gracia permanezca todo el tiempo en nosotros, y que el próximo domingo podamos estar otra vez en tu presencia con un corazón de gozo y de entendimiento. Y todo esto, Señor, te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios.